Las causas estructurales de la pobreza en el contexto laboral global están vívidamente representadas en los reclamos, en las exigencias, en las exclamaciones de frustración de muchos jóvenes que son los protagonistas, los actores principales del video que ustedes discutieron en nuestra comunidad de aprendizaje. A decir de los responsables directos de esta crisis económica global, muchas de las causas no son una responsabilidad directa del diseño del sistema de la economía global. Más bien, ellos atribuyen a otros factores que no son propiamente de diseño. Yo quisiera contigo poner en cuestión esa justificación para que nosotros podamos abordar el asunto de la crisis laboral global desde una perspectiva ética, que podamos encontrar cuál es el filón de análisis ético, cuál es el filón de análisis desde la justicia, desde el cual nosotros podemos evaluar la condición laboral actual de muchos jóvenes, pero sobre todo desde la cual nosotros podemos establecer las bases de un trabajo más justo y más digno de cara al futuro, un futuro que seguramente tú ya empezaste a vivir el día de hoy. Yo quisiera recuperar algunas de las 4 justificaciones que estos responsables directos de la crisis global nos ofrecen a los que somos, digamos, los espectadores o los críticos de este proceso. En principio ellos dicen, bueno, no podía darse la crisis de otra manera si la naturaleza humana no fuera egoísta. Es decir, ellos parten de la premisa de que el ser humano, de que la persona es egoísta por naturaleza. Como decía Hobbes, es lobo del hombre. Sin embargo, yo creo que esta postura, este punto de partida es muy fácil de rebatir si pensamos en lo siguiente. Recordarás que el año pasado tuvimos unos huracanes que estuvieron impactando al sureste de México, y en particular hubo uno que prácticamente destruyó buena parte de la ciudad de Acapulco. Recuerdo muy claramente que una de las compañías aéreas, quizá la más famosa de nuestro país y que termina con México, es su nombre, ¿sí? Se encargó de inmediato, se puso manos a la obra, más allá de si fuera cosmética o estética empresarial, se puso manos a la obra y comenzó a hacer viajes desde la Ciudad de México a la ciudad de Acapulco para llevar provisión, para llevar habituallamiento para todas aquellas personas que no tenían algunos insumos, algunos recursos y que los necesitaban porque estaban pues las vías de comunicación rotas, es decir, no podía llegar alimento, no podía llegar bebida, no podían llegar algunos insumos necesarios para la subsistencia humana. Bueno, de modo gratuito esta compañía aérea llevaba habituallamiento junto con el ejército y de regreso a la Ciudad de México transportaba a todas aquellas personas que estaban prácticamente atrapadas, ¿sí? en la ciudad de Acapulco. Si, con ese ejemplo tan simple, tan elemental, si nosotros diéramos por cierta esa argumentación de los actores de la crisis global o de los responsables de la crisis global, diéramos por cierta que la naturaleza humana es egoísta y no tiene otra forma de aparecerse ante los demás, pues nosotros con ese ejemplo podríamos negar su supuesto o podríamos negar esa premisa. Lo que quiero decir es que la persona, si bien es cierto, se mueve en esta economía de mercado, actúa movida por el autointerés, este autointerés no necesariamente es sinónimo de egoísmo. Por el otro lado, también quisiera ir a la otra causa, que es la falta de regulación. Muchos de los responsables dicen, no estaba el mercado regulado de manera adecuada. Ciertamente no estaba regulado adecuadamente, pero eso no quiere decir que no había una regulación que si se hubiera respetado los mínimos básicos no hubiera sucedido lo que sucedió. Es decir, en este sentido, lo que hicieron los actores, lo que hicieron los responsables, los protagonistas de un gran fraude, fue buscar los vacíos legales, buscar los huequecitos por los cuales este nuevo instrumento sofisticado que era la conformación de unos bonos que resultaron súper tóxicos, como viste en el video, pues, y que derivaron después en unas consecuencias humanas y sociales importantes, pues se dieron a la tarea de buscar esos huecos en la ley. Fueron muy hábiles, técnicamente muy hábiles, muy estudiosos para ver dónde estaba esa flaqueza de la ley y aprovecharla para entrar a través de ella. Eso nos dice, ¿sí?, que no necesariamente
hay una falta de regulación, sino que la regulación existente es frágil, es débil, tiene algunos resquebrajamientos, y estos han sido utilizados de manera pues abusiva por todos aquellos que tenían posibilidad de hacerlo. Otro de los argumentos que ellos dan es supuestamente, y que yo creo que están asentados en teorías falsas, dicen, tarde que temprano, si nosotros dejamos que el mercado se mueva sin los atavismos o sin el burocratismo del Estado, tarde que temprano habrá una mano invisible, tal como decía Adam Smith en aquella época, en 1776, en su Riqueza de las Naciones, ¿sí? Habrá una mano invisible que ponga las cosas en orden, ¿sí? O sea, por lo tanto, dejemos que el mercado se autorregule, ¿sí? Porque tarde que temprano va a llegar, digamos, ese movimiento en donde todos los actores van a recibir algo de beneficios del mercado. Esta lógica de 1980 o de mediados de los 80 para acá, ¿sí? Cuando funcionó así de modo libre, en donde se pensaba que si dejábamos al mercado que funcionara por sí solo y el gobierno no debería de meterse o interferir en ese funcionamiento, nos iba a llevar a mayores beneficios sociales, ya demostró su ineficacia. Los objetivos de desarrollo del milenio nos hablaban de más de 1.000 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza extrema. Al día de hoy tenemos más de 2.000 personas que viven en condiciones de pobreza alrededor del mundo, con lo cual quiero decir que una cuarta parte de las personas viven en formas pues, en donde se vive la miseria, la marginación. Con lo cual, de este gajo de la población, como pudieron ver ustedes en el video, ahora está apareciendo una nueva clase, una nueva forma de pobreza, que es la de aquellas personas que aún teniendo un puesto de trabajo, viven en una condición de marginación o viven en una condición de limitaciones y de precariedad material, ¿sí? Desde la justicia misma, desde lo que representa un sueldo, un puesto de trabajo digno, no estaríamos de acuerdo, ¿sí? En que la mano invisible ha venido haciendo el trabajo que estos economistas de corte neoliberal señalaban o ellos predecían. Por el contrario, si no fuera por la mano visible del gobierno o por la mano visible del Estado, muchas de las compañías, incluso responsables de la crisis económica que se presentó, que detonó en 2009 y de la cual todavía estamos sufriendo sus consecuencias, si no fuera por la mano visible del Estado, muchos de estos emporios o de estos grupos empresariales pues no hubieran subsistido. Es decir, gracias a la mano del Estado es que estas empresas se mantuvieron e intervinieron en sus economías, en sus finanzas, para mantenerlas a flote, con una razón, o por una razón, porque el debacle social y humano iba a ser mayor. Hay una cuarta razón, el asunto de los supuestos culturales. Estos promotores, digamos, de una economía desregulada, dicen pues que si nosotros dejamos que el mercado vaya fluctuando solo y que el comercio se dé en el marco de completa libertad, nosotros vamos a evitar que esas, digamos, limitaciones de la cultura perezosa de algunos pueblos se hagan presentes. Nada más falso que ello. Si nosotros vemos en la OCDE, ¿sí? El número de horas que trabajan, por ejemplo, los mexicanos, comparado contra algunos pueblos o contra algunas naciones, no quiero decir cuáles, para no ofender a nadie, que muy probablemente ustedes sean parte de esas nacionalidades. Las horas que trabaja un trabajador mexicano, un obrero mexicano, son muchas más, ¿sí? Que las que se trabajan en otros contextos. Ahora, el asunto de la productividad ciertamente es un tema que debemos de resolver y que no lo vamos a terminar de resolver en la medida que no tengamos personal y mano de obra muy calificada, ¿sí? Entonces, estos supuestos culturales también son cuestionables a la luz, ¿sí? De los argumentos que nos dan estos responsables de la crisis que tú acabas de ver en ese video de la cual estuviste discutiendo. Ahora, estas razones, como puedes ver, no son de carácter técnico, por lo tanto tienen una dimensión moral, que esa es la que quiero que tú puedas reflexionar, que puedas analizar a través del del ensayo que vas a presentar. Te voy a dar tres pistas que tienen una impronta moral y que te van a permitir trabajar en tu ensayo. La primera de ellas es, hubo una intención muy clara de sacar provecho, ¿sí? De forzar la normatividad, de inventar nuevas formas de obtener
un mecanismo financiero para los créditos hipotecarios, para que la gente comprara cuando no tenía posibilidades o adquiriera una propiedad. Hubo una intención muy clara, muy clara de engañar, de fraudear. Pero también hubo medios en los cuales la gente se aprovechó. Como te decía hace un momento, estos actores buscaron dónde estaban los huecos, pero con el ánimo de obtener el mayor beneficio sin considerar a los demás. Y en esta etapa, en la consideración de los demás, nosotros nos damos cuenta de las consecuencias, simplemente como se plantea en algunos de los videos. ¿Sí? El hecho de que más de 400,000 familias solo en Estados Unidos se hayan quedado sin un hogar, sin un patrimonio para el retiro, nos habla de las consecuencias humanas funestas de esta crisis económica global. Por lo tanto, yo te invito a que tu ensayo lo desarrolles desde esta manera, es decir, partas de una premisa, partas de una idea en donde digas, yo creo que las causas morales que están, aparte de las que yo he comentado, detrás de esta crisis son estas. Las fundamentes desde los videos, desde el informe de la OIT, y después concluyas de modo personal, para que ahí, en esa parte de la conclusión, vaya implícita una propuesta, como te lo he dicho y como te lo dije en el curso, en la clase inicial. ¿Sí? Esta primera actividad, este primer ensayo que tú vas a elaborar, digamos, es la progresión del ensayo final de nuestro curso, y con ello vas a ir avanzando en el desarrollo de las competencias éticas que queremos promover. Te deseo mucho éxito en esta reflexión y esperamos que la compartas con tus tutores y con tus compañeros, porque estamos seguros que vamos a disfrutar de un documento de mucha calidad y sobre todo de gran profundidad analítica y, por supuesto, moral. Nos vemos.